Te doy el título de la enseñanza, ya arrancamos con esto. Mansa y humilde mente. Mansa y humilde mente. Por favor, te pido que pases a Mateo 11. Vamos a ver cuáles son las actitudes de los hombres de Dios con respecto a este tema tan interesante que nuestro Padre nos da, ¿sí? Mateo 11, 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entre tantas cosas que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, vamos a focalizarnos en este estudio en la parte del versículo que acabamos de leer, que dice: manso y humilde de corazón. A lo largo de la palabra de Dios es muy notoria la importancia que nuestro Padre Celestial le da al actuar en forma mansa y humilde, y a la mansedumbre y humildad de todos los que quisieron y queremos también tener que ver con las cosas de nuestro Padre. Es imprescindible para poder llevar a cabo la voluntad del Padre tener una mente humilde y una mente mansa, ¿sí? Vamos a ver 3 ejemplos en la palabra de Dios de cómo fueron actuando en forma mansa, y ahora a lo largo del estudio te vas a ir dando cuenta de quiénes son, ¿sí? Bueno, generalmente se asocian los términos de mansedumbre y humildad con falta de carácter, con falta de personalidad, austeridad, miseria o pobreza. También se lo asocia negativamente, suponiendo que el manso y humilde es aquel que debe ceder ante cualquier cosa. Y es visto muchas veces, como se lo expuso hace un momento, como signos de debilidad. Vamos a ver que, según la palabra de Dios, ser humilde y manso no tiene absolutamente nada que ver con estas características. Por favor, pasá al Antiguo Testamento, al libro de Números. Números 12, por favor. Vamos a ver quién, un hombre manso, según nuestro Padre Celestial, que hemos estudiado casualmente hace poco, el varón Moisés. No, esto no pretende hacer un estudio sobre él, ya eso lo vas a ver en un varón de Dios, como bien hizo el estudio nuestro Eduardo Di Noto, ¿sí? Lo único que vamos a ver es esta característica en función de su mansedumbre y humildad. Números 12:3, por favor. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Gran hombre de Dios, Moisés. Moisés, nada más y nada menos, el varón a quien Jehová, nuestro Dios, le encomienda que dirija la salida de la esclavitud a su pueblo. Mirá vos. Dios dice que ese varón era no solamente manso, sino muy manso. No se quedó solo con manso, sino que muy manso. Y más que todos los hombres de la tierra. Veremos algunos registros donde Moisés ha reaccionado de una manera en la que se supone que una persona mansa y humilde, según el mundo, no reacciona. ¿Se entiende? Por favor, pasen a Éxodo. Éxodo 2, versículo 11. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esta reacción dista mucho de lo que se interpreta como indeciso o cobarde. Moisés vio una injusticia y no vaciló en actuar. Directamente reaccionó. Versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. 17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés
se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Nuevamente, el hombre más manso de su tiempo realiza un acto de valentía saliendo en defensa de unas mujeres que se vieron envueltas en una situación desagradable. Por favor, ahora pasa a Éxodo, versículo 32, capítulo 32, por favor. ¿Ves cómo va tomando distancia lo que quiere decir nuestro Padre Celestial con un hombre manso y humilde, y con un hombre manso y humilde según el mundo? Se van a ir apartando a medida que vayamos avanzando. Éxodo 32, 13, por favor. Dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer. Te cuento, Moisés, estando en el monte, le pide a Jehová que no tome en cuenta la desobediencia de su pueblo. Es decir, en este caso, Moisés intercede por su pueblo, ¿verdad? Versículo 15, por favor. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él le respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. A ver, ¿qué pasa con estas personas que están tan contentas? Habrá dicho Moisés, ¿no? ¿Será porque estoy trayendo las tablas de Jehová? Vamos a seguir. 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado, tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Qué momento, ¿verdad? Qué momento tan difícil. Hace unos pocos versículos veíamos cómo este hombre, Moisés, estaba pidiendo por estas personas, por ese pueblo. Pero viendo realmente que estas personas tenían una forma de ser muy especial, no se pudo resistir a la reacción que le provocó semejante indignación, porque realmente no se merecía humanamente que le hagan semejante barbaridad. Así que, ¿cómo se pudo haber enojado? ¿Cómo pudo haber reaccionado este hombre tan manso? El más manso de la tierra. ¿Cómo reacciona? Que rompe las tablas que Jehová había escrito. Por favor, vamos a Éxodo 3. ¿Se dan cuenta cómo vamos viendo los rasgos de una persona humilde que no tiene nada que ver? Porque uno dijo: ah, mirá qué bueno, mirá qué lindo becerrito que armaron, no, yo acá traje unas tablitas. No es así. Éxodo 3:1, por favor. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Un día normal para Moisés, hasta que se le aparece el ángel de Jehová y detrás viene la palabra de Jehová llamándolo. A lo que él responde: mirá, tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo. Si yo no cuido de estas ovejas, y a mí me despiden de mi trabajo. No. Él lo que le responde a esa situación es: heme aquí. Heme aquí. Lo único que responde: heme aquí. De forma inmediata y natural. Vamos encauzándonos en lo que es una mente mansa y humilde. ¿Verdad? Por favor, vamos ahora a Éxodo 3. Seguimos en Éxodo 3, pero vamos al versículo 9. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Al pueblo. El esquema se repite. Jehová dice, Moisés responde. Luego, Jehová responde, y fíjate qué responde: serviréis a Dios sobre este monte. ¿Te suena? ¿Serviréis a Dios? ¿Servir? ¿Servicio? Éxodo 4, por favor, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo, Jehová: échala en tierra. Y Moisés la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. 4. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él dijo: no, yo eso no lo toco. No. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Qué maravilloso relato de la palabra de Dios. Qué corazón que tenía este hombre. Cada vez que Jehová le decía que haga algo, él lo hacía sin importarle su propia opinión. La opinión que le importaba era la de Jehová, no la opinión de él. Independientemente de lo que él hubiese pensado. Como te dije antes, no es el objetivo de este compartir de la palabra de Dios ahondar en la vida de Moisés, porque bueno, ya tenemos ese estudio tan bien hecho. Pero más o menos te vas dando cuenta cómo
cómo trabaja alguien que tiene humildad en el corazón? Es obediente a la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a otro gran hombre de Dios, que es el apóstol Pablo, que tuvo que realizar algunos cambios en su vida. Él tenía una vida ya hecha, fabricada, listo, pero de repente tuvo que revertir un par de situaciones. Vamos por favor a 2 Corintios 10. Segunda Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. 2. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Recordad que hace un momento estábamos diciendo que no tiene nada que ver lo que es humilde y manso con respecto a ser una persona dejada, cobarde, una persona que por ejemplo dejen que digan lo que quieran decir de uno. Acá está graficado en la palabra de Dios. Te quiero leer otra versión que me resultó más clarificante de este pasaje. Por favor, vos seguís el mismo pasaje con tu Biblia y yo te voy a leer el otro pasaje, ¿sí? Dice: yo, Pablo, les ruego que me escuchen, ya que Cristo mismo es paciente y bondadoso. Algunos dicen que soy tímido cuando estoy con ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. 2. Cuando vaya a visitarlos, no me obliguen a ser duro con ustedes, como espero serlo con los que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo. ¿Se dan cuenta? Ciertamente soy humilde, pero no se confundan conmigo. No digan cosas que no deban decir, no me obliguen a ser duro con ustedes, como estoy dispuesto a hacer con los que hablaron de más. Pablo ya en este momento, en esta etapa de su vida, ya estaba convertido a Cristo. Eso no significó bajo ningún punto de vista que fuese alguien que aceptara que digan cualquier cosa de él sin que él tomara cartas en el asunto. Eso tampoco significó que él no fuese manso y humilde. De hecho, lo declara por revelación de Dios. Él mismo dice: por la mansedumbre y ternura de Cristo, en el versículo que acabamos de leer. Por favor, pasen a Hechos. Espero que vaya tomando forma, que vaya quedando claro cómo es el tema de la humildad y la mansedumbre en el corazón. Hechos 26, versículo 13. Seguimos con Pablo, ¿sí? Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí,
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Va quedando más claro, ¿no? Va quedando más claro. Ya nos vamos acercando cada vez más a la definición correcta de mansa y humildemente. Hechos 9, por favor, 1. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué respuesta? Acorde a nuestro Padre Celestial, ¿no? Se requiere de mucha mansedumbre y de mucha humildad para hacer esta pregunta, porque Pablo, en cuestión de segundos, tiró por la borda toda su vida anterior a ese encuentro con el Señor Jesucristo. Leímos recién, respirando aún amenazas de muerte, él estaba haciendo algo totalmente opuesto a lo que el Señor Jesucristo le pide ahora que haga. Entonces, la respuesta de él no dice: yo soy un fenómeno en la sinagoga, yo tengo mucho trabajo para hacer. Simplemente preguntó: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Eso es lo que requiere una mente mansa y una mente humilde, ¿sí? Mateo, por favor. Mateo 11. Ya vimos 2 ejemplos de los 3 que vamos a tocar. Así que ahora vamos con el máximo ejemplo de mansedumbre y humildad, ¿verdad? Mateo 11, 29, por favor. Que es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien, procuremos aprender entonces del máximo ejemplo, como dijimos recién. Ahora vamos a ver 4 versiones, las 4 versiones de un mismo suceso. Y el tema es también seguir con esto de que mansedumbre y humildad no tienen nada que ver con ser un calladito y bueno, ya estábamos viendo, ¿verdad? Porque hay mucha confusión con eso y no es así. Después vamos a dar la conclusión final, ¿verdad? Bueno, Mateo 21, por favor. 21:12. Y vamos con el primer registro de los 4 que vamos a aprender. Y entró Jesús, 21:12 dije. Sí. Bueno.
Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este es un registro muy conocido de que, bueno, cumpliéndose la profecía, bueno, había gente que estaba en la casa de Dios haciendo lo que no debía hacer. Por favor, vamos a Marcos ahora. Marcos 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Acá ya no solo volcó las mesas, sino que volcó las mesas y las sillas y las palomas. Y bueno, cada vez va creciendo más el relato. Vamos juntando cada vez más datos, ¿sí? Lucas, por favor. Lucas 19. A mí me encanta este pasaje de Escritura. Y entrando, 45, perdón. Lucas 19, 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bueno, este es el relato más chiquito. Y acá viene el que a mí particularmente más me gusta, que es el de Juan 2. Ya se van a dar cuenta por qué. Juan 2, 13. Pues es el relato más amplio. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando nada más y nada menos, nuestro Padre nos está dando la información de qué pasó con nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que para que se consuma, para que se haga la palabra de Dios, muchas veces hay que tomar distintos tipos de determinaciones. Esta gente estaba haciendo lo opuesto a lo que decía la palabra de Dios. Estaba faltándole el respeto a Dios. Bueno, a veces se reacciona con el azote. ¿Qué va a hacer? Es así. Qué reacción tremenda. No tiene nada que ver con alguien sumiso, con alguien que... Lo voy a decir todo el tiempo, porque es así. Por favor, vayan ahora a Mateo. Vamos viendo cada vez más. Mateo 26. Mateo 26, versículo 36. Seguimos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí
y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Vamos a ver unas cositas. Supo lo que le iba a suceder, fue a orar, comenzó a entristecerse y a amargarse en gran manera. Lo expresó cuando dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pidió en 3 oportunidades que, de ser posible, pase de él esta copa. Evidentemente el Señor Jesucristo tenía la certeza de que sería muy, pero muy duro lo que le pasaría, y obviamente no quería que le pase, porque era un hombre, ¿se acuerdan? Así todo, demostró tener el corazón manso y humilde a la palabra y a la voluntad de su Padre, pues dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, dijo el Señor Jesucristo. Ahora entendemos cuando dijo que aprendamos de Él, ¿no? Ahora vamos entendiendo que aprendamos de Él a ser manso y humilde. Porque independientemente de la voluntad que nosotros tengamos, para ser manso y humilde o para hacer la voluntad de Dios, tenés que ser manso y humilde y hacer la voluntad de Dios, más allá de lo que vos pienses. Por favor, pasá a Miqueas 6. El tiempo para que busquen Miqueas. Miqueas 6, versículo 6. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte, ser humilde ante tu Dios. Eso es lo que te pide, no te pide otra cosa. Filipenses, por favor. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Por lo de los otros. Perdón, te lo voy a leer de vuelta. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De hacer algo, hacerlo en amor. No haciendo alarde de las tareas que se hagan. Hacerlo humildemente, respetando y estimando a nuestros hermanos como a superiores. No dice que nuestros hermanos son superiores. Dice que los estimemos como a superiores. Porque si dijera que son superiores, sería acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. ¿Estamos? Ya sea que vos te sientas superior o que vos hagas que otro se sienta superior, estás haciendo acepción de personas y estás contradiciendo a Dios, que no hace acepción de personas. Romanos, por favor. Romanos 12. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Efesios 4, por favor. Hay cosas que directamente esto habla por sí solo, no hay nada que... Simplemente estamos viendo cuál es la voluntad de nuestro Padre para que nosotros la cumplamos. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Queda cada vez más claro el comportamiento y la actitud que debemos ir desarrollando según el consejo de nuestro Dios para poder servir dentro del cuerpo de creyentes, dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Mansedumbre y humildad entre nosotros, en amor. Hacer la voluntad de Dios entre nosotros en amor. Primera de Pedro, ya vamos a ir cerrando. Primera de Pedro 5, por favor. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo. Es hermoso porque Dios nos pide que nos tratemos bien, que nos amemos, que nos estimemos, que nos tengamos paciencia, porque es necesario que nos tengamos paciencia. A veces lo podemos cerrar, ¿viste? Te voy a leer otra versión que también me pareció, hoy estoy en otras versiones, así que te voy a dar otra versión que me pareció muy linda para este pasaje de Escritura. Versículo 1 dice: tengo algo que decirles a sus ancianos líderes. Yo mismo soy un anciano, soy testigo de los sufrimientos de Cristo y compartiré la gloria que nos será revelada. Les ruego que cuiden del rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad, y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a cargo de ustedes, más bien sean un buen ejemplo para ellos. Así, cuando venga nuestro gran pastor,
recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor. También tengo algo que decirles a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios está en contra de los orgullosos, pero da su generoso amor a los humildes. Versículo 6. Cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Es una versión hermosísima y muy clara de cómo va a crecer el ministerio de la palabra de Dios. Porque esto lo hacemos para que se difunda la palabra de Dios. Y el gran pastor, Él es el Dios y Jesucristo, son los encargados de que todo esto se haga. Dios quiere que todos sean salvos y que todos vayan al conocimiento de la verdad. Entonces, para que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, tenemos que aceptarla, como decía este versículo, cuando Dios nos corrija, porque a veces podemos errarle. Entonces Dios nos corrige con su mano poderosa, aceptémoslo con humildad, ¿sí? Colosenses, por favor, 3, versículo 12. Dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Parece que es importante esto, ¿no? Mateo 23, por favor. Vamos cerrando, despacito. Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, vamos a hacer un repaso de los 3 ejemplos que hemos estudiado y podemos hacer el siguiente resumen. En el caso de Moisés, el hombre más manso de su época, hacía cada cosa que le pedía Jehová. Cada cosa que Jehová le pedía, Moisés lo hacía. En el caso de Pablo, al oír al Señor Jesucristo le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? En el caso del Señor Jesucristo, Él dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Entonces el factor común en estos 3 casos es hacer la voluntad de Dios. Por lo que nos lleva a la conclusión de que ser manso y humilde es reconocer a Dios y su palabra, independientemente de lo que nosotros opinemos. ¿Se entiende? Quiere decir que vos, para ser manso y humilde, tenés que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que te da humildad y mansedumbre, poniendo los pensamientos de Dios por sobre los tuyos y realizándolos, ¿verdad? Dios, a través de su palabra, hoy nos sigue hablando de la misma forma que les habló en aquella época a estos 3 hombres. Es exactamente lo mismo, porque la voluntad del Padre es que seamos mansos y humildes. Y sigue vigente esa voluntad, no cambió en el tiempo. Entonces, cada vez que aparezca algo sobre la voluntad de Dios, bueno, ¿querés hacerla? Listo, aceptala con humildad y mansedumbre. Por favor, para cerrar ahora, Mateo 5. Mateo 5, 2. Dice: y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y los mansos son los humildes, ¿sí? Y esos son los bienaventurados. Para la palabra de Dios, a través del Señor Jesucristo, para que podamos llevar entonces una vida mansa y humilde,
es la siguiente. Vamos a cerrar con el versículo de Mateo, el versículo 29 de Mateo 11, por favor, y cerramos con eso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si nos humillamos, si somos humildes y mansos ante la palabra de Dios, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Padre Celestial, te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, por darnos tu palabra, Padre Celestial, tan clara, tan precisa, porque nos bendice el corazón, porque sabemos que nos amás cada vez que leemos tu palabra, sabemos y nos convencemos cada vez más del amor que tenés hacia nosotros. Te damos gracias por ella, te damos gracias porque more en nuestros corazones y porque podamos darla a conocer a otros para que puedan hallar descanso en su alma, Dios. Gracias por permitirnos hacer tu voluntad con tanto gozo. Te amamos, te veneramos en el poderoso nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga, muchas gracias.